Casa Natural surge por la necesidad profesional de dar una respuesta a la problemática del cuidado del medio ambiente. Pero además también por entender que no todo aquello que se dice ecológico verdaderamente lo es, sobre todo atendiendo al más importante de los elementos como lo es la autosustentabilidad. El proyecto Casa Natural va acompañado de la denominación Concept House, es decir, una serie de elementos ambientales y ecológicos perfectamente identificables y perfectamente medibles que conforman una escala de 0 a 100 de lo que yo determino en relación a esa escala para que verdaderamente se presente un menú de opciones que la persona cuando vaya a realizar el proyecto pueda elegir de ese compendio de elementos ambientales y ecológicos qué es lo que quiere para su casa. Por caso, una vivienda de tipo convencional es estipulado según esa misma tabla que tiene entre un 10 y un 14% de avance en relación de 0 hasta 100. Esto da la pauta de la cantidad, digamos, de alternativas que se pueden llegar a incorporar para llegar a una vivienda ecológica. De la misma manera alguien podría decir, bueno, pero yo ya tengo mi vivienda es convencional, es una vivienda habitual que no tiene ninguno de estos elementos, en algunos casos ambientales, en otros de tipo ecológico. Bueno, perfectamente se puede adaptar el proyecto para decir algo así como una remodelación ecológica, de manera de por lo menos agregar algunos puntos en relación a esa escala, si bien obviamente no va a llegar al 100% porque la casa no fue concebida como una vivienda de tipo ecológico. La vivienda desde el punto de vista funcional se divide básicamente en una circunferencia a la cual se la ha abierto al medio de manera de precisamente en el canal que queda comprendido entre los dos semicírculos, es ahí donde se insertan y donde empiezan a trabajar todo lo que son los elementos ambientales y todo lo que son los elementos ecológicos. Otra de las características de la vivienda es que por estar sobreelevada da un margen muy importante en caso de una eventual inundación de la zona en la que se encuentra. En este sentido estamos ganando en altura 3,20 metros respecto del nivel de terreno natural, de manera de que ese es un margen para que eventualmente, ante una inundación, el agua no llegue a los ambientes superiores. Decía al principio que lo que habitualmente se encuentra son proyectos que toman una vivienda de tipo convencional y le agregan algunos elementos ecológicos que, si bien son muy prácticos, son muy necesarios y son importantes desde el punto de vista de la ecología, no constituyen en muchos casos la función más importante de la ecología, que es la autosustentabilidad. Algunos elementos comunes que sí tiene el proyecto Casa Natural en relación a otros proyectos son, por ejemplo, la terraza jardinada o techo verde, que permite una mayor integración con el entorno y sobre todo es un buen aislante acústico y de temperatura, ¿no es cierto? El tema de la supresión de gas, en muchos casos hecho a través de aerogeneradores eléctricos, que a través de la electricidad y de la fuerza eólica, en definitiva, lo que hacen es eliminar el uso del gas. O también el termotanque solar, que hoy en día está bastante más difundido, es de más fácil aplicación. Pero reitero, estos son algunos elementos que con cierta variedad son los que son habituales. Cuando digo que el proyecto Casa Natural de alguna manera intenta ser distinto, ¿por qué? Porque tiene elementos que justamente refuerzan la idea de la autosustentabilidad. Por empezar, como una primera condición, la vivienda no tiene ni cloacas ni desagües pluviales. En relación a lo que es el tratamiento del agua o de las aguas, hay que decir que la casa tiene un dispositivo de manera de aprovechar y trasladar a reservorio todos los que se denominan aguas grises. ¿Cuáles son las aguas grises? Las aguas que resultan después de haber sido utilizadas, por ejemplo en el baño, como la ducha, el lavatorio y el bidet, o en la cocina, como el caso de la pileta de cocina o pileta de lavar. Entonces esto determina que el agua se pueda reutilizar cayendo toda a un reservorio común, de manera de que el agua sea filtrada en forma natural, con un filtro totalmente natural,
e incluso pueda ser distribuida para otros determinados usos. Incluso es conveniente que esto ocurra por el tema de vectores de enfermedades y demás, si el agua no quedara en movimiento. ¿Para qué se utiliza esta agua? Bueno, por ejemplo, para regar el jardín o la huerta, para lavar el auto, lavar la vereda. Habitualmente, si no, estaríamos utilizando el agua de red, que ha sido un agua tratada y demás. Entonces, ¿qué pasa? Le estamos dando una segunda posibilidad de uso a esa agua ya utilizada, y esto es importante sobre todo por un tema que en nuestra zona estamos hablando de un consumo habitual de 400 litros de agua por día y por persona, cuando la Organización Mundial de la Salud ha establecido que con 200 litros perfectamente se puede vivir tal cual como lo hacemos. O sea, los 200 litros restantes son desperdicios que se podrían estar evitando. Otra de las características fundamentales de la vivienda es lo que tiene que ver con el uso que se le da a las deposiciones humanas. Mediante un dispositivo que la separa en el uso de la vivienda, por un lado a depósito van lo que son las aguas negras, que así se las denomina a las deposiciones sólidas, y por otro lado a otro lugar van lo que son las aguas amarillas, que son el producto de las deposiciones líquidas. En el caso del primero es un excelente abono una vez tratado a través del tiempo, y en el caso del segundo es un fertilizante de uso inmediato. Esto, que puede resultar de alguna manera extraño en esto de la reutilización, tiene que ver precisamente con el ABC de lo que es la ecología. Estamos hablando de una verdadera casa ecológica, con la posibilidad de que se cumpla, se cierre el ciclo para tener una huerta orgánica verdaderamente en casa. Decíamos que la vivienda es un verdadero sistema de funcionamiento de elementos que están interrelacionados, de manera de que funcionen en forma conjunta tanto lo que tiene que ver con las cuestiones ecológicas como las cuestiones ambientales. Respecto, en este sentido, hay que destacar que de lo que es la cuestión ambiental, absolutamente todos los ambientes tienen una serie de elementos repetitivos que lo hacen realmente muy ventilada, una casa con las posibilidades de refrescarla naturalmente en forma inmediata, como es la ventilación cruzada en todos los ambientes de distintas ventanas, como es el muro trombe, que es para regular la temperatura por estratificación térmica, y esto sobre todo tiene que ver con el reservorio que tiene en planta baja, de manera de aprovechar el calor de evaporación, que de esta manera el calor que se absorbe por tener agua implica refrescar las habitaciones superiores, o como también lo es el tubo de aceleración del viento tipo tubo Venturi. Entonces, de esta manera, con todos estos elementos trabajando en forma conjunta, la casa es más ventilada, más aireada. De esa manera no necesita de pronto de elementos más artificiales como aire acondicionado o ventilador. Hay que destacar también de la vivienda que, dada la simetría que tiene, la altura que tiene, la distribución de masas y la distribución de estructura, con una estructura que restringe la posibilidad de cualquier movimiento horizontal en todos los sentidos, pues tiene columnas exteriores que van absorbiendo precisamente cualquier posibilidad de movimiento. Dada esta conjunción de elementos, de forma y de configuración de la estructura, la vivienda puede ser considerada potencialmente muy resistente ante la posibilidad de un sismo, es decir, la convierte en sismo resistente también. Hay que decir que en definitiva la casa es totalmente amigable con el entorno y es una vivienda sana, es decir, una vivienda que favorece las condiciones de sus moradores, por todo esto que de alguna manera se ha planteado. Y todo este funcionamiento es totalmente involuntario en relación a la acción de la persona. No exige que la persona tome determinadas acciones para hacerla funcionar. La casa funciona de por sí sola. ¿Qué significa esto? Que, entre otras cosas, no tiene ninguna maquinaria, no tiene elementos de funcionamiento mecánico. Esto simplemente es un reordenamiento distinto de todos los elementos naturales, de todos los elementos con los cuales siempre se ha ido construyendo, pero dispuestos de otra manera, para que el funcionamiento sea distinto.